Bueno, vamos a revisar cómo hacer la tabla de distribución de frecuencias, recordando que tenemos 7 pasos, ¿sí? De acuerdo a lo visto en la clase. El primer paso, recuerden, es siempre identificar la unidad de los datos que estamos trabajando. Este ejemplo es el ejemplo que hicimos en el salón. Sí, nada más lo estoy grabando para que ustedes lo tengan disponible para revisar en el momento que requieran. Entonces, nuestro primer paso es identificar nuestra unidad de medida. Recuerden que los 40 datos que tenemos corresponden a los tiempos que se utilizaron para atender a unas personas en una estación de servicio. Y después del análisis que hicimos, quedamos, ¿sí?, que lo más conveniente era utilizar minutos. Nuestro segundo paso es el cálculo del rango, ¿sí? Para calcular el rango, recuerden que hay una formulita que nos dice que se hace la resta del dato más grande menos el dato más pequeño. Para eso le vamos a pedir a Excel que ubique cuál es el valor máximo de nuestra colección de datos. Para eso vamos a utilizar el comando max, ¿sí? MAX, y lo vamos a poner activando la celda para hacer el cálculo. Ponemos el comando que es MAX, abrimos paréntesis y seleccionamos todos nuestros datos. ¿Sí? Una vez que seleccionamos todos nuestros datos, cerramos paréntesis y le damos Enter. Lo mismo vamos a hacer para el cálculo del valor mínimo. Valor mínimo. Y el comando es min, M-I-N. Abrimos paréntesis, seleccionamos todos nuestros datos, cerramos paréntesis y le damos Enter. Entonces ya tenemos ubicados nuestros datos, el más grande y el más pequeño. Ahora sí podemos pedir que nos calcule el rango. Activamos la celda con el símbolo de igual. Seleccionamos el valor mayor menos el valor menor. Y eso me da 4.4. Voy a marcar la celdita para que no la perdamos de vista, porque este dato nos va a servir para hacer otro cálculo más tarde. Nuestro tercer paso es calcular el número de clases o intervalos. Recuerden que esto lo calculamos con la regla de Sturges. Es una fórmula. 1 más 3.3 por el logaritmo de nuestro número de datos, que para este ejercicio tenemos en total 40 datos. Cerramos y le damos Enter. Recuerden que el número de clases tiene que ser un número entero y que como convención o acuerdo del salón, quedamos que vamos a redondear siempre hacia arriba. Entonces 6.2 redondeado hacia arriba es 7. ¿Sale? Entonces para el cálculo de todo lo que vayamos a utilizar, para todo lo que vayamos a utilizar en las clases, vamos a utilizar el 7. ¿Ok? Márquenlo para que no se les olvide. El siguiente paso es calcular la amplitud. La amplitud se calcula dividiendo el rango entre el número de clases. Así que vamos a dividir 4.4 entre 7. ¿Ok? Marcamos las celdas donde están estos valores y le damos Enter. Cuando trabajemos con Excel, no vamos a preocuparnos por cómo redondear la amplitud. Simple y sencillamente le vamos a pedir al Excel que nos muestre el número de decimales que tengan nuestros datos. Para este ejercicio tenemos un decimal, por lo tanto le voy a pedir a Excel, ¿sí?, con esta herramienta, vean aquí arribita, que me quite todos los decimales, que solamente me deje uno. Entonces este valor es el que vamos a utilizar de amplitud. ¿Ok? Nuestro paso 5 es ya la construcción de nuestra tabla de frecuencias. Recuerden que nuestra tabla de frecuencias va a tener 7 columnas. ¿Ok? Entonces voy a poner aquí para que no se les olvide qué significa. Las clases o intervalos se representan con la letra K. Luego va nuestro límite inferior, que lo vamos a representar con LI.
Luego tenemos el límite superior, que representamos con LS. Luego tenemos nuestra frecuencia absoluta o simplemente frecuencia, que es la F minúscula. Luego tenemos la frecuencia relativa, representamos con FR. Tenemos nuestra frecuencia acumulada, que se representa con la letra F mayúscula. Y finalmente nuestra frecuencia acumulada relativa, que se representa con F mayúscula, R minúscula. Aquí ya es cuestión de formato. Recuerden que ustedes le pueden dar el formato que quieran. Yo le voy a ampliar un poquito a esta celda, ¿sí? Y le puedo pedir al Excel que me ajuste el texto que está en las celdas. Vean, aquí en inicio, con esta opción, ¿sí? Sale ajustar texto. Todavía no se ve bien, no se ve completo. Podemos hacer más chiquitita la letra. ¿Sí? Y lo voy a centrar para que se vea mejor. Bueno, además yo voy a poner todo esto en negritas. Y otra vez recuerden que ustedes le pueden dar el formato que quieran. ¿Sale? Y aquí le voy a poner un colorcito para que no esté tan triste los títulos. Bueno, entonces de aquí ya podemos iniciar con la construcción de nuestra tabla de frecuencias. Lo primero que vamos a poner es nuestro número de clases. Recuerden que calculamos que es 7. Me pongo en la primera celda y voy a poner el 1. ¿Sí? Voy a pedirle de una vez al Excel que me centre. Ya está centrado, voy a centrarlo nomás para verificar. Y recuerden, para que yo le diga a Excel que me arrastre la numeración y me salga consecutivo, voy a llevar el cursor al extremo inferior derecho. Vean cómo cambia el cursor, que vea yo ese signo de más. Y ahí donde está, voy a seleccionar control. Vean, sale como un exponente. Ahí está. Y arrastramos. Si no te sale, lo puedes poner manual. Lo importante es que aquí tengamos la numeración de todas nuestras clases. Ahora bien, para el límite inferior, siempre recuerda que el límite inferior de nuestra primera clase o intervalo va a ser igual siempre al valor más pequeño. ¿Sí? Y lo vamos a ligar a la celda donde calculamos ese valor pequeño, el valor mínimo. El límite superior es el límite inferior de ese mismo intervalo más la amplitud. Como yo voy a arrastrar la fórmula, voy a fijar el valor de la amplitud. ¿Por qué? Porque todos los límites superiores los vamos a calcular sumando el límite inferior del intervalo más la amplitud. Entonces agregamos un signo de pesos antes y después de la letra y ya podemos arrastrar nuestra fórmula. ¿Ok? Aquí nos sale nada más la amplitud porque todavía no tenemos valores en los límites inferiores. ¿Ok? Bueno, de aquí, ¿qué es lo que sigue? Vamos a marcarle a Excel que el límite inferior a partir de nuestro segundo intervalo o clase va a ser igual al límite superior de la clase o intervalo anterior. ¿Sí? Y vean, ya en automático, si yo arrastro ahora esta formulita, ya tenemos nuestros límites inferiores y superior. ¿Sale? El dato que corresponde al límite superior del último intervalo de nuestra tabla de frecuencias debe ser siempre igual o mayor que el valor máximo, ¿sí? Para que de esa manera garanticemos que todos los números estén contabilizados en nuestra tabla de frecuencias. Si aquí me hubiera dado 6.1, el dato que corresponde a 6.2, ¿dónde lo contabilizo? Siempre cuiden eso. Así como el límite inferior del primer intervalo debe ser igual al 1.8, que es el valor mínimo para este ejemplo, el valor del límite superior del último intervalo debe ser igual o mayor al valor máximo,
que en este caso es 6.2. Bueno, una vez que tenemos esto, le vamos a pedir a Excel que nos calcule la frecuencia absoluta. Para eso, lo primero que vamos a hacer es seleccionar todas las celdas donde va a aparecer la frecuencia de cada una de estas agrupaciones. Así como tenemos seleccionado, ¿sí? Vamos a poner el comando frecuencia. Abrimos paréntesis y primero seleccionamos todos nuestros datos, los 40. Pongo una comita y luego seleccionamos todos los límites superiores. Cierro paréntesis y antes de darle Enter, recuerden, aprieto la tecla Control, dejo apretada, aprieto la tecla Shift y tengo apretadas las dos, Control y Shift. Y ahora apretamos Enter. ¿Vale? Y en automático ya tenemos el conteo. Para verificar que estamos contabilizando todos los datos, vamos a insertar una autosuma. Nos vamos aquí en las opciones de ventanitas arriba, me voy a fórmulas y selecciono autosuma. Nada más chequen que efectivamente se estén sumando pues todas las celdas que me interesan. En este caso es correcto. Le doy Enter y veo que sí estoy contabilizando mis 40 datos. ¿Sale? Con esta información ya podemos calcular frecuencia relativa, frecuencia acumulada y frecuencia acumulada relativa. Aquí nos salió el nombre completo, vamos a hacer más chiquito. A ver si se ve. Ahí está, ya se ve. Bueno, entonces aquí para calcular la frecuencia relativa vamos a hacer una división. La frecuencia de cada intervalo entre el número total de datos, que el número total de datos lo tengo en esta celda. Nuevamente, como todas las frecuencias relativas se tienen que dividir entre n, y como voy a arrastrar la fórmula, es conveniente que fijemos el valor de la celda donde está el 40. Pues aquí a F35 le vamos a agregar un signo antes y un signo después, un signo de pesos. ¿Sí? Y ya que lo tengamos, arrastramos. También puedo arrastrar fórmulas de manera horizontal, así que la suma de todas las frecuencias relativas me debe dar 1. Recuerden que las frecuencias relativas también me pueden representar porcentajes. Entonces, el porcentaje máximo es 100. Si lo tengo en decimales, el porcentaje máximo es 1, o la cantidad máxima de la frecuencia relativa. Entonces, la suma me debe dar 1. Ahí está, me da 1. Bien. Ahora, la frecuencia acumulada, recuerden que es la suma de todas las frecuencias que están en el intervalo y antes de él. Entonces, para el primer intervalo, siempre la frecuencia acumulada es igual a la frecuencia absoluta. A partir de la segunda celda ya podemos poner una formulita donde indicamos que la frecuencia acumulada es igual a la frecuencia absoluta, que en este caso es 7, y a eso le sumamos la frecuencia acumulada del intervalo anterior, que en este caso es el 3. Ya que lo tengamos así, arrastramos. Y siempre la frecuencia acumulada del último intervalo nos debe dar el número de datos. Nos coincide este 40, así que nuestra frecuencia acumulada es correcta. Finalmente, para calcular la frecuencia acumulada relativa, se utiliza una fórmula similar a la frecuencia relativa, donde vamos a dividir cada frecuencia acumulada entre el número total de datos. Entonces, esto sería igual a 3 entre la celda donde tenemos el número total de datos. Otra vez vamos a arrastrar la fórmula y aquí es conveniente que fijemos el valor de la celda, agregando signo de pesos antes y después. Arrastramos y ya lo tenemos. Estos triangulitos que salen porque nos marcan un error, Excel detecta que hay una diferencia entre las fórmulas de celdas continuas, ¿sí? O celdas adyacentes. Pero nosotros sabemos que las fórmulas están correctas. Entonces, podemos eliminar
Yo marco todas las celdas, aprieto aquí con el botón izquierdo y le pico omitir error y ya está. Pues con esto concluimos la construcción de la tabla de frecuencias.